Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de webinars de 5G Américas. Hoy desarrollaremos el tema Telecomunicaciones en América Latina, análisis del primer semestre de 2023, en una conferencia que será impartida por José Otero, quien es vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. A continuación leeré su perfil. El señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de experiencia en el sector de las TIC y las telecomunicaciones. Ha colaborado en más de 100 proyectos de investigación y ha sido autor de numerosos estudios sobre la industria regional de las telecomunicaciones. Asimismo, él ha sido consultado sobre temas de política pública, tecnologías inalámbricas por la Casa Blanca, el Banco Mundial, la Corporación Interamericana de Inversiones e instituciones gubernamentales de más de 30 países. El señor Otero cuenta además con estudios en varias instituciones académicas, incluyendo temas de política latinoamericana en la Universidad de Boston, Derecho en Tecnologías de la Información en la Universidad de Edimburgo, Administración de Tecnología en la Universidad de Georgetown e Innovación Social en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. En la actualidad, José Felipe Otero es instructor adjunto en la Universidad de Nueva York y también vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Antes de dar inicio a esta conferencia, les recordamos que, la presentación, tal como lo mencionó José, está siendo grabada y posteriormente será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas. Como es usual, la compartiremos a todos una vez haya terminado el evento. También, al final de la presentación, tendremos una sesión de preguntas. Por lo tanto, sugerimos escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro conferencista. No siendo más, doy paso a nuestro vicepresidente y orador de hoy, José Otero. Muy buenos días y adelante. Sí, muchísimas gracias, Lorena. El día de hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio donde espero que sea más una conversación entre los distintos participantes en lugar de ser algo, como diríamos, half duplex en el mundo de las telecomunicaciones. Aquí lo que se está intentando es tratar de hacer un esfuerzo para mirar de distintas perspectivas lo que está sucediendo en América Latina durante estos primeros 6 meses y América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, estamos hablando de prácticamente 50 mercados, por lo que el esfuerzo va a ser bastante amplio y obviamente van a haber algunas lagunas que no voy a poder cubrir. Por eso espero que los participantes sean bastante proactivos y puedan alzar la mano para hacer distintos comentarios. Comencemos. A mí siempre me gusta comenzar todas las presentaciones con esta lámina. Esta lámina lo que nos dice es que las cosas no están tan hermosas como quisiéramos pensar. Es una lámina que nos ubica en una realidad donde sabemos que prácticamente tenemos unos niveles de pobreza bastante fuertes en la región. Una tercera parte de la población en América Latina y el Caribe vive bajo los niveles de pobreza, un 13% en una pobreza extrema, y estos son factores limitantes en todo lo que sea adopción de nuevas tecnologías. Como siempre he dicho, si tú no puedes comer, no vas a estar preocupado por acceder a una nueva tecnología. Y desgraciadamente son estas personas las que más necesitan el impacto de la tecnología para poder mejorar su forma de vida. Pero no solamente tecnología lo que necesitan todos los esfuerzos que puedan ir dirigidos a disminuir esta pobreza. Estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando de servicios de educación, infraestructura civil, o sea, un conjunto de cosas que junto a el mundo de las telecomunicaciones puede impactar positivamente tanto en el progreso de estas familias como también en lo que viene siendo todo lo que referente al desarrollo de los países. También hay que considerar que tenemos una gran cantidad de personas, alrededor del 50%, esto sube más de un 80% en zonas rurales, trabajando en de modo informal en la región. Y obviamente, como siempre he dicho, tenemos la gran mayoría de la población viviendo en zonas urbanas. O sea que cada vez que estamos tomando decisiones de política pública, casi siempre estamos dirigiéndola en términos de acabar con todo lo que viene siendo la brecha en de conectividad a zonas rurales cuando tenemos muchísimas personas en las ciudades que no están conectadas, y cuando estamos hablando de despliegue de infraestructura, estamos hablando de que gran parte de la población sí va a estar conectada porque viene siendo en la ciudad.
Ahora, empecemos a cómo estamos los primeros 6 meses del año. En todo lo de 5G tenemos dos grandes polos. Está el polo optimista, el polo donde básicamente yo los llamo los pangloss de las telecomunicaciones, donde todo lo referente a 5G es ese vellocino dorado, es esa panacea que nos va a curar acerca todas esas falencias que tenemos en el mercado. En este sentido, muchos de ustedes que han estado en la industria ya prácticamente por 20, 25, 30 años se pueden recordar cuando a mediados finales de los 90 nos hablaban de la misma forma, pero de la tercera generación. Cuando surge toda esta conversación de la tercera generación, empezamos a ver que desde una perspectiva de política pública empezamos a tomar ciertas decisiones para proteger esas inversiones que van a hacer los distintos operadores en todo lo que viene siendo esa tercera generación. Vamos a prohibir los operadores móviles virtuales porque lo único que van a hacer es canibalizar todos mis servicios. Vamos a asegurarnos de que todo el mundo tenga espectro, que no haya una gran compartición de infraestructura. Vamos a poner todos estos factores limitantes. Y todo iba bien, color de rosa, hasta que tenemos un punto de quiebre. Ese punto de quiebre se da como resultado de las subastas en Alemania y el Reino Unido, que tuvieron como resultado un efecto dominó de quiebras constantes, procesos de subasta totalmente abandonados en todo lo que viene siendo esos proyectos de tercera generación en Europa y el no cumplimiento prácticamente de ese requisito del 1 de mayo de 2001 de vamos a estar lanzando la tercera generación. Sí, lo tuvimos en la isla de Man, lo tuvimos en muy pocos lados, pero tuvimos ciertos fenómenos. Tuvimos ciertos fenómenos que se están replicando ahora. No tan gravemente, pero sí. Por ejemplo, tuvimos en algunos momentos, en ese periodo de tercera generación, iniciar allá en el 2001, operadores que lanzaban sus redes, pero como no habían teléfonos, ilegalmente estaban obligados a dar servicio, tenían una red de 5G bastante limitada en términos de antenas, pero sin nadie estar conectado. También tuvimos una reformulación del acercamiento de esa política pública que llevó a Italia a prohibir los operadores móviles virtuales a tomar un rumbo totalmente distinto. ¿Cuál era ese rumbo? Simplemente vamos a utilizar a los operadores móviles virtuales como una de las llaves que nos va a permitir abrir esa puerta de los nuevos ingresos. Se pasaron de ser los chicos malos de la película a ser los grandes salvadores que iban a crear nuevas unidades de negocio para los operadores móviles de redes y por eso llegó hasta una instancia tan y tan y tan hiperbólica en términos de su salvación para el mercado, que cuando se da la subasta de tercera generación en Hong Kong, vemos que se reserva un 30% de toda la capacidad que se le entrega a los operadores para habilitar operadores móviles virtuales. Estamos hablando de una época donde hubo muchos éxitos en este tipo de modelos, pero también hubo muchas quiebras, digamos, hubo quiebras de Virgin Mobile y de Shell en Singapur, hubo quiebras o salidas del mercado por distintas cuestiones regulatorias de cotas móvil en Bolivia, pero más o menos lo que quiero decir es, digamos, no nos vayamos a los extremos. Sí, 5G es una realidad comercial en todo el mundo, pero ¿cuál es la realidad que realmente tenemos? De esos 27 despliegues que tenemos en América Latina, ¿cuáles son realmente los que se están expandiendo constantemente, adquiriendo clientes, vendiendo servicios y cuáles son realmente anuncios comerciales que tienen más perfil de ser una prueba de la tecnología? Y esto va acompañado también con cierta tendencia que tienen los gobiernos regionales de pensar que con 5G, como había dicho, vamos a resolverlo todo lo que viene siendo la brecha digital. La persona que afirme a corto plazo que 5G es la tecnología que nos va a permitir eh, achicar la brecha digital, sobre todo en zonas rurales, no ha hecho las cuentas, no ha tirado números para ver cuán viable es ese 5G
como solución una brecha digital. Aparte de que esto es otra conversación y estaríamos hablando de brechas digitales que no van solo de cobertura, que no van solo de tecnología, sino que van de dispositivos, van de infraestructura toda civil, van en términos del software que se va a estar accediendo por las distintas personas y un sinnúmero de iniciativas que no solamente van por parte de los operadores, sino también por parte de los gobiernos. Pero 5G en estos momentos que estamos comenzando con los despliegues de la tecnología es demasiado costosa para verla como una alternativa viable para acabar con esa brecha digital. Aparte de que es sumamente importante, y esto es algo que no estamos viendo en la región en estos primeros 6 meses, entender que no siempre se necesita la tecnología de punta, lo más novedoso, lo más reciente, para poder atender las necesidades de las regiones de nuestros distintos países. Hay una gran asimetría en cuáles son las necesidades que tenemos que atender y sobre todo cuando estamos hablando del tipo de velocidad que vamos a poder ofrecer para que las personas puedan satisfacer todas sus necesidades de conectividad. En estos momentos, con cuarta generación, las podemos lograr. Y otras tecnologías siempre y cuando sean asequibles a las personas. No es solamente saber que podemos llevar la tecnología. Podemos llevar muchísimas tecnologías, pero hay ciertos aspectos como el que lo puedan pagar. Por eso es que siempre hago énfasis en términos de cuál es la pobreza que tenemos en los países, porque acabar con la brecha digital no es solamente un tema de tecnológico, es un tema de desarrollo, es un tema de eliminar la pobreza y eso ya no es responsabilidad solamente de los distintos operadores del sector privado. Pero el otro problema que también estamos encontrando en estos 6 meses de 2023 es que cuando hablamos de 5G, o sea que estamos hablando de los parámetros técnicos de lo que viene siendo el IMT 2020, está esta creencia por muchos de los que están tomando decisiones de política pública o algunos reguladores, y esto es por fallas de entidades como 5G América, que no ha podido hablar realmente con todos los protagonistas para explicarle de que estos requisitos técnicos del IMT 2020, que son los que se conocen comúnmente como 5G, no son los que están de forma inmediata, no son los que vamos a colocar 5G e inmediatamente tenemos todos estos beneficios. Esta es la hoja de ruta hacia dónde se dirige la tecnología. Lo mismo, si le pongo lo que viene siendo IMT avanzado, esa cuarta generación, vamos a ver que desde el primer día que se lanza la tecnología, ya para noviembre de 2009, hasta ese release 8 del 3GPP, hasta el 14, es que vemos cómo poco a poco vamos evolucionando y cada versión, cada release nos va dando nuevas posibilidades y nuevos casos de uso y y mejores desempeños de la tecnología hasta finalmente poder hacer en el release 21, 22, 23, el que sea, poder llegar a esto que se nos está prometiendo aquí de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, eh, latencia prácticamente inexistente, etcétera. Esto es sumamente importante porque está esta creencia de que colocamos 5G y ya tenemos 20 gigabits por segundo de velocidad. Tenemos toda la capacidad de conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Tenemos todos los modelos de negocio para utilizar esas bandas milimétricas. Podemos ofrecer ya inmediatamente a todos los usuarios realidad virtual, realidad aumentada, eh, servicios avanzados de inteligencia artificial, cuando olvidamos que realmente la ventaja en esta fase de 5G es el abaratamiento de lo que viene siendo esa velocidad de transmisión, como nos dice Movalex, pero aquí estamos diciendo que es una caída prácticamente hasta de un 80%, que realmente es lo que nos va a impulsar, va a convertir a ese 5G en ese catalítico de distintas tecnologías. Ahora,
los gobiernos van a estar ofreciendo el espectro radioeléctrico para que los operadores puedan lanzar la tecnología, pero no son los operadores necesariamente los que van a estar ofreciendo todos estos nuevos servicios. Esto es una cadena de valor de un gran ecosistema con distintos actores. Entonces, sí, el 5G te va a abaratar servicio de realidad extrema o de realidad aumentada, pero si no tienes ofertantes con este tipo de tecnología en tu mercado, atendiendo a las necesidades de tu mercado, no lo vas a estar viendo a corto plazo. Mágicamente no va a suceder y se está vendiendo como que la tecnología inmediatamente lo vas a ver. Acabo de venir de un viaje a un país sudamericano donde una persona estaba hablando y me decía, no, que con 5G veía la posibilidad de hacer procesos cirúrgicos eh, en operación de corazón abierto, en operación al cerebro. Y yo digo, me parece maravilloso, pero ¿cuántas personas en Brasil, en México, en Colombia, en Argentina van a poder tener acceso a ese tipo de tecnología? Y sobre todo, ¿cuántas personas lo van a poder pagar? Entonces, hay que sacarnos de toda esta imagen de futurología y empezar a ver concretamente a corto plazo en qué me va a estar ayudando ese 5G. Y no lo digo yo en términos de poder acceder a la red, lo dicen otras consultoras como Counterpoint Research o Latina, ya te vi conectada, donde nos dicen, mira, el valor más o menos regional que tenemos ahora en la venta de teléfono es de $120, capaz que ha bajado un poco a 115, 110, pero si nosotros queremos que la gente supere la tecnología, poder comprar esos teléfonos, necesitamos teléfonos muchísimo más baratos. Estamos hablando de $175. Si queremos superar el 60% de que las personas en la región puedan comprar esos teléfonos, estamos hablando de aún más barato los $75. El promedio agregado allá en el 2022 era 120. Si estamos hablando solamente el promedio de precio de un teléfono de 5G en la región, estamos muchísimo más alto y esto se agrava con estos periodos de reemplazo de dispositivos que tenemos al lado. Y hay que tener en consideración, no porque en Perú cada 30 meses voy a reemplazar el teléfono, significa que el teléfono que voy a comprar me va a tener la capacidad de conectarse a la red más novedosa que tengo en el mercado. Esta es una situación que muchísimo más complicada en Colombia, donde obviamente no tenemos contratos, prácticamente el único país de América Latina donde no hay contratos, o sea, no hay subsidio de distintos dispositivos, donde la gama de teléfonos que usualmente compran las personas es un poquito menor a la que podemos tener en otros mercados. O sea, aunque tengamos unos 27 meses de reemplazo en Colombia, no necesariamente el teléfono que se adquiere me va a estar conectando a ese LTE Pro o ese 5G autónomo. Son cuestiones que es sumamente importantes considerarlas cuando estamos impulsando ese crecimiento o esos despliegues de 5G por todos lados. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos en términos de 5G? Mira, pues los desafíos no han cambiado mucho con los de las tecnologías anteriores. O sea, hay esa sobreexpectativa, esa exageración de lo que va a ser posible con esta tecnología. Es más, muchísimas de las promesas que estoy escuchando o de lo que se va a poder hacer con 5G son las mismas que se estaban escuchándose hace 20, 25 años con tercera generación. El mercado potencial real no lo estamos definiendo, no se está definiendo por parte de muchos de los actores. Uno escucha a alguno de los operadores y dice, pero no puedo lanzar porque los teléfonos son en estos momentos muy pocos y disponibles y muy caros. Entonces, tenemos, y acá siempre hay que tener en consideración que las necesidades de un operador o la visión de mercado de un operador no necesariamente coinciden con la de su competidor en el mismo mercado. Todo va a depender de su base de clientes, de su territorio, de su estrategia. Pero el mercado potencial realmente hay que definirlo. En algunos países tenemos marcos de regulatorios totalmente obsoletos. Estamos hablando de que tenemos leyes que fueron creadas para impulsar la liberalización del mercado o la privatización o ambas cosas del mercado,
para un mundo totalmente conmutado. Estamos en un mundo digital y desde los 90 no se han actualizado. Y esto crea muchísimos problemas también. Hay un enfoque de política pública que podría inhibir el crecimiento. El mejor ejemplo lo tenemos en México, donde tenemos un regulador diciendo el crecimiento de todo lo que viene siendo las telecomunicaciones va a tener un impacto directo e indirecto en el crecimiento económico del país muy importante, y tenemos una Secretaría de Hacienda donde dice, no me importa y pongo precios irreales para lo que viene siendo el espectro radioeléctrico para poder ofrecer este insumo a los operadores. Resultado, un operador regresa toda su frecuencia, otro regresa parte de la frecuencia, y en el próximo proceso de licitación, el IFT12, donde no supuestamente, sino donde se pretendía otorgar a los distintos jugadores del mercado espectro adicional para impulsar la quinta generación, ya de los postores que iban a participar, prácticamente solo uno ha decidido participar. Hay otros tres operadores en el mercado que ya todos dicen no vamos a estar participando. Luego está ese falso sentido de urgencia. ¿Cuántas veces he estado escuchando en estos 6 meses, estos últimos meses, si no lanzamos 5G de forma inmediata, vamos a la prehistoria? Esto no es cierto, simplemente. Y no es lanzar 5G a nivel nacional. Se puede lanzar bajo distintos esquemas para atender ciertas demandas. La demanda es asimétrica. La disponibilidad de dispositivos también es asimétrica, porque no todos los segmentos económicos lo van a poder estar eh, comprando de forma inmediata. Y luego, obviamente, es importante tener ese mapa de cuál es la infraestructura civil que estamos manejando. ¿Cuáles son aquellas regiones donde no es solamente muy difícil colocar infraestructura? ¿Qué me está rodeando? Todos los costos para poder poner una antena en una zona remota. Y no estoy solamente hablando de calles pavimentadas, no estoy solamente hablando acerca de electricidad. También hablemos de seguridad. Hay lugares de América Latina donde si no va acompañado del ejército, el grupo de ingenieros o el grupo de trabajadores para poner una antena, no se puede colocar. Simplemente no se puede colocar, y esto implica costos bastante altos en el desarrollo. Entonces hay que tener esas expectativas bastante controladas y empezar a analizar cada región, cada municipio donde vamos a estar colocando la infraestructura para colocar plazos que correspondan con la realidad de cada uno de estos lugares. Y algo sumamente importante también es cuál es el factor humano, tengo en un mercado las personas suficientes que me puedan apoyar para colocar y desplegar todas estas redes, para poder empezar a desarrollar todo el software, poder impulsar todo este mundo virtual al que nos está llevando la quinta generación, o no la tengo en el mercado. Porque eso es un problema, ese factor humano es un desafío sumamente grande que solamente va a estar empeorando y haciéndose más grande en los próximos años. Luego, cuando estamos hablando de 5G y estamos hablando de la región, la pregunta que surge por todos lados, ¿cuál viene siendo ese gran modelo de negocio que nos está prometiendo 5G? Si ustedes miran a lo que le había mostrado anteriormente en términos de la quinta generación, 5G aparece como ese catalítico de computación en la nube, en robótica, blockchain, IoT, Edge. Todo acá, y cuando estamos hablando de computación en la nube, estamos hablando de machine learning y analítica. O como vemos, tenemos esa plataforma, pero todo lo demás depende de terceros. Todo lo demás es quién me va a estar ofreciendo esos servicios y a qué precio me lo va a estar ofreciendo. Del operador, sí, el operador te va a poder ofrecer alguno de esos servicios, obviamente porque diversifican su oferta para mantenerse relevante en el mercado. Pero fuera de eso, lo que los operadores están haciendo
en América Latina es similar a lo que vienen haciendo desde hace décadas, que es tratar de ofrecer servicios inalámbricos fijos con estas redes, que viene siendo lo que a nivel internacional ha tenido gran auge, digamos, nadie en América Latina se va a estar sorprendiendo de lo que viene siendo un servicio fijo inalámbrico. Es más, hemos tenido licitaciones en la región en varias ocasiones, en 2014, 2021 en Brasil, donde se reservan frecuencias para este servicio inalámbrico fijo. Hemos tenido ese famoso triple play inalámbrico en América Latina primero, en Brasil, digamos, lo lanza un operador y es tan exitoso que otro operador también lo lanza con inalámbrico fijo y ya satelital para hacer triple play antes de que empezaran los cord cutters y todo eso. Pero si vamos a Estados Unidos y vamos a otras regiones, vemos que prácticamente el gran crecimiento que estamos teniendo de nuevas adiciones, de nuevas líneas, viene siendo prácticamente por inalámbrico fijo de 5G. ¿Por qué? Porque la alternativa son redes DSL o redes de cable modem que ofrecen velocidades inferiores. Pero ese es un modelo que tampoco es novedoso en la América Latina. Y es un modelo que obviamente para poder ofrecerlo vas a tener que tener personas viviendo. Tenemos unas densidades poblacionales en zonas remotas bastante bajas y nuevamente el tema es el, el poder adquisitivo. Luego, lo que estamos viendo en América Latina en este año se han prometido más de 15 subastas y empezamos a incluir los deseos que estamos viendo de Islas Caimán, Turcas y Caicos, Bahamas, Trinidad, Tobago, Barbados, Jamaica, nos estaríamos superando los 20 procesos potenciales de subasta que vamos a tener en la región. Como ya les dije, no es que hacemos una subasta e inmediatamente todos van a querer participar. Digamos, va a ser muy, muy difícil que un operador nuevo entre en cualquier mercado a hacer una red de lana. Entonces, estamos haciendo una subasta con prácticamente todos los potenciales participantes ya identificados. Y los ya identificados no necesariamente van a estar dispuestos a tener el mismo comportamiento que tenían hace 10, 15, 20 años. En el momento hemos ya tenido los procesos de Guatemala, Uruguay y Perú. ¿Qué hemos aprendido de estos procesos? Bueno, en algunos de los procesos hemos visto que no porque haga una subasta todos los actores del mercado van a participar. También hemos visto que no necesariamente los actores que tradicionalmente son reconocidos como los que tienen más poder financiero son los que van a salir exitosos de estos distintos procesos de subasta. Un momentito. Eh, no, de estos procesos de subasta. Y lo otro es, como había mencionado en términos de México, hay problemas en términos de las expectativas, hasta se podría decir un confrontamiento ideológico entre dos entidades de gobierno distintas. En Costa Rica los problemas pasan por otro lado, digamos, es ese impulso del gobierno de poder ofrecer espectro a a dos operadores privados del mercado, pero por un legado histórico, el operador estatal es el que tiene las licencias concesionadas a posterioridad, algo que no era tan raro en la época eh, prepago, donde la gente se pensaba que este servicio nunca iba a ser exitoso y algunos países decidieron dar licencia a posterioridad como Argentina, Estados Unidos y Costa Rica. Entonces, tenemos procesos pendientes, tenemos situaciones macroeconómicas que no son muy buenas, pero ¿qué es lo cual va a ser el diferenciador acá? Independientemente que esté entregando el espectro supuestamente sin costo, pero con requisitos de despliegue. Procesos en Chile anteriormente nos indicaban que no importa que si está solamente dando requisitos de despliegue, si los operadores no creen que esos requisitos van acorde con su modelo de negocio o con sus proyecciones financieras, no van a participar.
y ya afortunadamente, hemos tenido 3 procesos de subasta. En las 3 realizadas, todo el espectro que se ha ofrecido al mercado ha sido adquirido. Pero tenemos grandes problemas cuando estamos viendo algunos de los países que van a estar ofreciendo espectro en los próximos meses. Por ejemplo, Argentina. Vamos a poner requisitos de despliegue en un mercado donde no se puede obtener moneda dura y los operadores no podrían importar infraestructura o dispositivos para poder cumplir con esas leyes. Y en ese entorno, ¿qué pasa? ¿Los multan o no los multan? Esto es teniendo en consideración que en Argentina no se han cumplido los requisitos que había en 2014. Tenemos Colombia, donde se está nuevamente hablando de la asignación de espectro para 5G en este año. La nueva fecha, el 20 de diciembre de 2023, inicialmente iba a ser diciembre del año pasado, marzo, septiembre, ahora estamos en diciembre. Sin embargo, la particularidad de Colombia es que es un evento que va acompañado de otros 2 eventos. Por ejemplo, tuvimos un proceso de asignación de espectro para impulsar cuarta generación en diciembre de 2019. Debido a la pandemia, vimos que los requisitos de despliegue de infraestructuras comienzan a ser prácticamente 2021-2022, y mientras los operadores están cumpliendo con estos requisitos de inversión para desplegar infraestructura en más de 3.000 zonas rurales, que no estamos hablando de la cabecera municipal rural, sino las zonas colindantes donde prácticamente no hay ningún tipo de infraestructura civil en la mayoría de los casos. O sea, es muy costoso. También tenemos otra segunda fase, otro segundo componente en el ecosistema colombiano, que es el vencimiento de un 70% de las licencias para servicios móviles, que con muchas personas, representantes de gobierno, deseando obtener muchísimo dinero de estas renovaciones, y fijándose en lo que había pasado en las renovaciones anteriores. También ahí va a haber espectro que se va a estar teniendo que renovar el año que viene en este país, por lo que algunos actores del mercado dicen, mira, estoy todavía con los requisitos de 2019, tengo que renovar el espectro que todavía es muy costoso, y ahora me van a poner una nueva subasta donde también voy a estar teniendo que hacer grandes inversiones por requisitos de despliegue. Por otro lado, hay los que le dicen, pero recuerda, te pasamos la ley 1978 en 2019, donde ya el objetivo ya no es recaudatorio. Entonces tenemos este choque de fuerzas en Colombia que nos crea una gran incógnita en términos de si cuántos van a participar o cuántos no van a participar. No se sabe nada. Cualquier cosa que se pueda decir en estos momentos es solamente especulación, porque no tenemos los pliegos y no sabemos cuáles son las reglas. Y ya, esto es más o menos lo que está sucediendo. Panamá, anteriormente, de unos mercados donde era muy caro acceder al espectro radioeléctrico. Habían operadores en este mercado, cuando existían 4, no 2, donde le ofrecían bloques de espectro, y ellos decían, no, no me lo des, no lo quiero, porque lo que me estás cobrando más las exigencias que voy a tener que hacer no me cierran en mi modelo financiero. El precio ha bajado muchísimo, pero también recordemos que Panamá es prácticamente el último país en América Latina en total agregado de espectro radioeléctrico asignado para servicios IMT, y necesita incrementar esta cantidad. Y esto es teniendo en consideración que solamente tenemos 2 operadores móviles en este mercado, contrario a lo que tenemos en prácticamente todos los mercados de la región de América Latina, que tenemos 3 hasta 4. Esto es lo que estamos viendo. No voy a entrar en el tema de cuál es el esquema de las subastas, si una subasta está bien o si una subasta está mal. Para eso hay muchísimos expertos en la sala que pueden entrar. Y bueno, revisitando viejas ideas. Para mí, capaz que, como decían los mayas, los egipcios, los griegos, todo viene siendo circular. Si hace 20 años lo que eran los operadores móviles virtuales, en términos como una unidad de negocio que me permitan
incrementar mis ingresos se volvió una buena idea, de luego de ser bastante mala. Lo mismo estamos viendo con la compartición de la infraestructura y también con eso de lo que vienen siendo las redes neutrales. Estamos viendo, esto es en un esquema donde, por ejemplo, si estamos hablando de 3,5 gigahercios, entidades como ABI Research nos dicen, mira, con 3,5 gigahercios la red se te va a multiplicar por 4 la cantidad de antenas. Entonces, si estamos hablando de que con 5G no vamos a estar solamente en 3,5, eventualmente vamos a ir por 10, vamos a ir por 42, vamos a ir por 26, vamos a ir por 28, 26, 28 ya asignadas en la región y frecuencias muchísimo más altas. Eh, sabemos que las redes móviles van a crecer exponencialmente, digamos. Lo que yo les comentaba, si hace 15 años, 16 años, con 5.000 estaciones base, podías darle conectividad celular a más de un 90% de la población de Brasil, ahora para llegar ahí necesitas más de 33.000, 34.000 estaciones base para llegar a esa misma. ¿Por qué? Porque el espectro ha comenzado a ser, por un lado, entregado en frecuencias más altas y también el consumo de las personas ha hecho de que muchas veces se tenga que limitar el alcance de esas mismas radiobases para poner más y evitar cuellos de botella y congestión. Entonces, vamos a ver incrementalmente en la región un, un cambio en la postura de lo que viene siendo la competición de infraestructura. Hemos visto casos como este en Reino Unido, hemos visto casos como este en Colombia recientemente, en términos del operador móvil virtual. El caso de México me parece que es paradigmático en términos de lo que viene siendo ese OMB completo, y toda la parte de las redes neutrales me parece que tenemos grandes ejemplos en Perú. La otra cosa que también estamos viendo es, que no lo puse aquí, es la consolidación. Los mercados estamos viendo de que la necesidad de incrementar exponencialmente la infraestructura, con los costos que esto tiene. Si un mercado donde, en crecimiento en términos de línea por parte de los seres humanos, ya con el Internet de las cosas, eventualmente, si todas las proyecciones eh, se cumplen, tendríamos una oportunidad muy importante en los próximos años. Pero estamos viendo de que hay mercados como el de Chile, donde operadores deciden unirse para afrontar de mejor forma las condiciones del mercado, digamos. Cuando vemos que se están reduciendo los operadores, están saliendo los operadores como ha pasado en Panamá, y en Panamá también se han vendido, es que la situación no está tan positiva como podemos pensar. Entonces, hay que hacer un ajuste de cuáles son las expectativas. Hay que hacer un ajuste para saber exactamente, como me dice mi viejo amigo Enoch Aguiar, empezar a escuchar a las regiones para saber cuáles son exactamente las necesidades inmediatas, para poder identificar cuáles son las tecnologías que pueden cumplir con esas necesidades, pero de forma costo eficiente, colocando la que sea más barata, que pueda cumplir con sus necesidades, y teniendo siempre ese campo de crecimiento y evolución que sea viable. O sea, acá no te voy a decir, vas a colocar una tecnología propietaria que te va a estar obligando a estar siempre con un proveedor. Mi consejo sería no, pero obviamente cada cual hace lo que desea, pero eso es lo que necesitamos, empezar a romper el antiguo esquema histórico de que desde una sola entidad podemos decidir y podemos saber cuál es la medicina que todas las regiones necesitan. Hay esfuerzo en algunos países de América Latina donde ya sea la provincia, ya sea el estado, ya sea el departamento, tiene su propia entidad velando por el monitoreo de todo lo que vienen siendo las telecomunicaciones. Entonces tenemos lugares que en Argentina diría San Luis, me parece que en México es Querétaro, Sao Paulo,
Santander, donde tienen entidades dentro de la misma composición federativa, donde localmente empiezan a investigar cuáles son las zonas dentro de su jurisdicción que más necesitan este tipo de tecnología. Desafortunadamente, esto no lo tenemos a través de toda la región y son muy pocos los lugares, por ejemplo México, donde tenemos distintos índices que van por estado mirando cuáles son las necesidades de conectividad de cada estado. Son índices que se van complementando. Tenemos dos de dos entidades privadas y uno recientemente publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en mi opinión necesitaría también eh, ofrecer sugerencias de cómo resolver la situación. Eso no lo tenemos en prácticamente en ningún otro lado de América Latina, pero sé que se está trabajando para eso. Los números son muy importantes. Por eso es que hay que ver qué es lo que necesitamos eh, en la región para de forma costo eficiente colocar lo que se necesita. 5G no es la panacea que te va a servir por todo, sobre todo cuando 5G en estos momentos es muy costoso. Y en estos momentos se abre el foro a preguntas.